Amigos, buenos días, bienvenidos a su programa Ideología Comentando las Ideas. El día de hoy estaremos platicando con el licenciado Marco Vélez Naranjo, que es licenciado en Derecho por parte de la Universidad de Guadalajara, ha estudiado diversos diplomados en el Instituto de Especialización para Ejecutivos por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, esta es su casa. Ya saben que aquí en el despacho Blanco y Blanco y Asociados están ustedes invitados a volver. Muchas gracias. El día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema que he estado tratando con los últimos invitados, que es la reforma hacendaria, pero también la manera en que ésta se relaciona con la ley antilavado. Es una ley que apareció este año, que se publicó su reglamento este año y que ha causado polémica porque establece o tipifica, me atrevo a decir que tipifica, algunas actividades que la misma ley establece como vulnerables. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es la ley? Mira, Rodrigo, estamos hablando de que la ley como está, como nuestros señores legisladores la acordaron, la publicaron, la autorizaron, se presta a que en un contexto de recaudación nosotros creemos y tememos que nuestros legisladores y nuestras autoridades correspondientes traten de usar estas leyes. De hecho son tres, hablaremos principalmente de lavado de dinero, que su nombre completo es un poquito complicado, la verdad todavía no me lo aprendo. Es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado. De ahí nos vamos a derivar, tenemos que derivarnos un poquito a lo que es la Ley de Extinción de Dominio, que es el mecanismo por el cual nuestra autoridad va a querer hacerse de llegar de recursos debido a las incautaciones que en su momento puedan considerar procedentes, ¿verdad? Para efectos de todo lo que ellos consideren que se creó, se hizo, se constituyó con dinero de procedencia ilícita. Y nos meteremos también a la ley de delincuencia organizada. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, si empezamos con la ley antilavado, es una ley que nosotros creemos que nuestras autoridades, volviendo al tema, empezarán a usar para recaudación de una manera un poquito más coercitiva. Recordemos que nuestra ley hacendaria tiene una antigüedad o etapa de prescripción por las cuales las facultades de la autoridad pueden hacerse hacia atrás, hacia el pasado 5 años. Con estas tres leyes que acabo de mencionar nos estamos hablando de que se van a ir a 10. Invariablemente, porque la ley establece, el Código Fiscal de la Federación establece esta prescripción de los 5 años tratándose de créditos fiscales. ¿Esto automáticamente los llevaría a 10? Sí, sobre todo porque en estos casos la ley permite que no solamente se dé la tipificación del delito fiscal o de la infracción fiscal, sino que alternativamente o conjuntamente pueden llevarse estas acciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces pueden irse a 5 o a 10 lo que más le convenga o lo que más sea necesario en aras de aplicar justicia, ¿no? Sí, habíamos estado platicando sobre esta ley y en otras ocasiones, en otros programas, pero creemos que ya estar conversando contigo en este tema, podemos hablar de que el primer tema que me gustaría tocar contigo es, primeramente, la ley establece como actividades vulnerables, en el artículo 17, algunas actividades que de primera instancia me atrevo a decir, no hay otra ley que las cancele, que las regule, más que lo que viene en el Código de Comercio, lo que viene en la propia Constitución, lo que viene en la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero ahora con esta ley ya no estoy seguro si puedo llevar a cabo o no estas actividades. Las actividades como tal se pueden seguir llevando. Acuérdate que nuestra Constitución permite el derecho al trabajo, siempre y cuando sea lícito. Ahí es donde empieza el detalle de que la ley dice, ok, ¿quieres tener un casino? Te puedes dedicar a un casino. ¿Quieres tener un negocio de blindaje de autos? ¿Quieres tener un negocio de compraventa de autos, lotes de autos nuevos, lotes de autos seminuevos? Lo puedes hacer. El problema es cómo vas a echar a andar tu negocio. ¿Con qué recursos los vas a hacer? Ahí es donde empieza la ley a distinguir o a observar cómo lo vas a empezar a llevar o cómo lo estás llevando si es que ya estás constituido. Entonces básicamente estamos hablando de actividades como la venta de autos, como la venta de joyería, arte, blindaje. Que son actividades que en primera instancia, como te comentaba, pues no son ilícitas en sí. No son. El problema es que debido a las restricciones que nuestras anteriores legislaciones tenían,
La poca observación a estos rubros o a estos giros permitían que recursos de procedencia ilícita, y quiero ser bien claro en este sentido, por recurso de procedencia ilícita debemos de considerar no solamente el dinero que pueda venir de un ilícito, entiéndase narcotráfico, entiéndase terrorismo, sino que un recurso de procedencia ilícita es simplemente un dinero que no ha pagado impuestos. Okay. Podemos empezar por hablar de una actividad que sabemos todos que la mayoría de ellos no pagan impuestos y no los quiero esquematizar, pero podríamos hablar de los compañeros tiangueros. Muchos de ellos no reportan a la totalidad de sus ganancias, o si las reportan de una manera en que siempre salen tablas, ¿verdad? Claro. Entonces, ese tipo de dineros, cuando ellos no puedan acreditar que en una cuenta de banco tienen 10 y vendieron 3, ¿verdad? Dices, bueno, los otros 7 ya es recurso de procedencia ilícita. ¿Por qué? Porque no pagó impuestos. Es otro de los puntos que ha sido controversial con respecto a esta ley, porque entonces estaríamos hablando de que esta ley tiene un carácter de fiscalización, sí, más allá, o bueno, tiene la intención de Así ir es. contra, sí, el lavado de dinero, sí, actos que pudieran ser financiamiento de terrorismo, etcétera, etcétera, pero pareciera, o desde la óptica de los contadores, que estamos hablando de una ley fiscalizadora. Más que fiscalizadora, podríamos nosotros mencionar que es una ley donde a nosotros como ciudadanos nos hacen, válgame la expresión, los chismosos oficiales del gobierno para decirnos, oye, fulano me dio este dinero, te aviso que debido a esta actividad que hicimos me dio este dinero en efectivo y tú sabrás si lo quieres investigar o no. Nos obliga a la autoridad a través de esta legislación a avisar lo que estamos haciendo y ellos determinarán si inician una investigación o si consideran que no es necesario investigar. Pero de antemano, el ciudadano tiene obligación de avisar. Y en este aviso, de acuerdo a lo que viene en la ley, hasta cierto punto habrá un registro Sí. Posteriormente habrá un aviso, y también dentro de esta ley, cuando se den ciertas actividades en efectivo, estarán prácticamente prohibidas. Y sin embargo, el peso es la moneda en curso legal, y yo no estoy seguro de que se contraponga con la misma Constitución o la ley monetaria. Se presta una serie de situaciones que ahorita mencionar de qué puede pasar sería tanto como hacerle al gurú, ¿verdad? Okay. Porque pues, es una ley eminentemente nueva, ¿no? Tiene muy poco de publicada, muy poco de promulgada y muy poco de que entró en vigor. Pero nosotros consideramos que las actividades por sí solas no deben de ser motivo de que se sustraigan o se abstengan o se retraigan. Simplemente tendremos que ser más cuidadosos nosotros como ciudadanos y como contribuyentes para ver con quién estamos negociando, ¿verdad? Claro. Sobre todo en las operaciones con efectivo. El principal objetivo de estas leyes es regular el efectivo. Imaginémonos una tienda departamental que vende joyería, arte, simplemente una recámara. La recámara, el colchón, los taburetes, todo, se va a ir una cantidad de dinero que son de las que la tienda departamental por ley va a tener obligación de avisar. Oye, Marco Vélez compró 100,000 pesos en una recámara, ¿eh? Ojo, te aviso. Y es donde empieza la obligación del que hace el trato y es la obligación del que compra o el que termina haciendo el trato como consumidor de que qué dinero estás usando para hacer tu vida diaria. Tú, en tu personal opinión, ¿consideras que la autoridad se está extralimitando en sus facultades al crear esta unidad de inteligencia financiera y al ser esta unidad la que te va a investigar por haber comprado? Porque yo estoy seguro que tus recursos son lícitos y la autoridad va a dar un aviso en el que se asume que hay una vulnerabilidad por tú haber hecho uso de recursos que seguramente ya pagaron impuestos, seguramente presentaste tu declaración anual, sin embargo tienes un recurso en efectivo y realizas una compra y la autoridad asume que puede ser vulnerable. Así es. A mí es algo de las cosas que me preocupa. Mira, el problema de estas leyes es que la carga de probar que tú estás haciendo bien las cosas se la manda al contribuyente o al ciudadano general. Cosa que antes no sucedía. Antes la obligación de la autoridad era probar que tú estabas haciendo un ilícito. Y ahora la carga de probar que tú estás haciendo bien las cosas corresponde al ciudadano. Entonces, desde ahí ya la equidad
la equidad del contribuyente en relación con la autoridad se empieza a ser muy dispareja. Sí, claro, porque entonces estaríamos hablando de una presunción. Exacto. Y realmente en términos penales, pues yo tengo entendido que la presunción es la de la inocencia. Así es. No la de la culpabilidad. Sí, se oye bonito, ¿verdad? Cosa que no pasa entonces, traemos ahí un problema. Volvemos a lo mismo. Lamentablemente esta ley se presta a que tú tienes que decir yo estoy bien y mi dinero con el que estoy gastando, con el que estoy viviendo, con el que estoy teniendo mi vida diaria, viene bien. Es lícito, viene de buena fuente. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Déjame darte un ejemplo muy burdo. Se da el caso de que tú con tus esfuerzos, con tu trabajo, con tus ahorros, compras un terreno, sobre ese terreno fincas una casa, terminas tu casa y ándale que te toca la de malas, porque ya no sucedió aquí en el despacho. Llega cualquiera de los personajes del narcotráfico, el que más te guste, llega, oiga, qué bonita casa, mi estimado, ¿me la vende? No, pues fíjese que no, que apenas la estoy acabando de construir, etcétera, etcétera. Es tanta la insistencia de este amigo, de este personaje, que tú, con tal de quitártelo de encima, le dices, bueno, mi casa vale, si tu casa vale 5, le dices, ¿sabes que mi casa vale 10 o vale 12? Y ándale que te la paga. Véngase, vamos con el notario a firmar. Vamos con el notario, te pagan, y resulta que el personaje el que estamos hablando, te dice, ¿sabes qué? Ya te la pagué yo, pero se la vas a escriturar a Marco Vélez. Bueno, pues tú la escrituras, ya te pagaron, ¿verdad? Pero bueno, se da el caso que a ese personaje lo agarran, que a ese personaje lo empiezan a investigar, sale con la situación de que está relacionado con la delincuencia organizada, con lavado de dinero, claro, lo que sea, y empieza la madeja a desmembrarse hacia atrás. ¿Tú qué hiciste con el dinero? No, pues yo compré aquí, yo compré acá. ¿Y quién te vendió? Marco Vélez me vendió la casa esa. Claro. Marco Vélez está implicado por lavado de dinero. Marco, vamos quedándonos con este pensamiento, con esta idea. Amigos, vamos a un corte, están en Ideología comentando las ideas. Regresamos después de unos anuncios de nuestros patrocinadores. Muchas gracias. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Sociedades Mutualistas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y Licenciado Daniel Ibarra Ponce. En esta obra los autores realizan un análisis de la sociedad mutualista bajo la óptica de las regulaciones vigentes de algunos estados de la República Mexicana para conocer las virtudes y los alcances de la constitución de este tipo de asociaciones. Adquiera este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal, reflexiones sobre economías de opción de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona. Una obra más de RM Advisors Ediciones. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra, Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones,
Ventas al teléfono 568-2693. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Ideología, comentando las ideas. Seguimos platicando con el licenciado en Derecho Marco Vélez Naranjo y estabas comentando sobre este tema que es, se compra la casa, se adquiere la casa, es un acto lícito, sin embargo, el haber utilizado efectivo puede provocar que te llamen a cuentas y digan qué pasó, ¿no? Sí, te pueden vincular con el negocio del lavado. Imagínate, por ejemplo, la industria inmobiliaria, cómo se va a ver afectada, ¿verdad? Ese detalle, este ejemplo burdo, se oye burdo, pero sí sucedió, ¿verdad? Te estoy hablando que el cliente que estuvimos representando tardó 9 meses. Como es un delito grave, que no alcanza fianza, ¿verdad? Se tuvo que quedar preso durante 9 meses hasta que pudimos probar cómo compró la casa, cómo construyó el terreno, cómo le echó ladrillos encima a la casa, cómo se finiquitó el detalle de la casa con sus recursos de procedencia lícita, que todo fue lícito. El problema fue, llámale que le ganó la envidia, o el egoísmo, o la ambición, llámale que llegó una persona ofreciéndole mucho y dijo, bueno, pues este es mi negocio, con esta venta voy a hacer 2. Claro. No le veo problema. ¿Cuál es el problema? La ley de la oferta y la demanda. Pero resultó que la persona que le compró tenía actividades ilícitas y lo vincularon al negocio de lavado de dinero. Y eso nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Y eso es lo más peligroso, eso es lo peligroso. Porque además hemos visto y hemos tenido ejemplos significativos en el que, aunque no se tienen las pruebas, aunque no se armó muy bien el caso por parte de la autoridad, puede estar en este caso fueron 9 meses. Esta persona estuvo encarcelada 9 meses, a pesar de que él lo único que hizo fue vender bien, por decirlo de alguna manera, la propiedad, y sin embargo, pues de estos 9 meses, estos 9 meses pueden pasar a años. Acordémonos el otro ejemplo, que acaba de pasar recientemente de la familia Tapatía, que compró un coche en Estados Unidos. Sí, claro. Que lo regresaron vía terrestre, y ándale que adentro estaba un cargamento de droga de los que previamente la Fiscalía de Estados Unidos, o la DEA, como se le llame la autoridad allá, ya había previamente incautado, previamente juzgado ese carro, previamente vendido en subasta pública. Sin embargo, se les olvidó checar el tablero. Y ahí había droga. Había droga, y resulta que estos muchachos estaban trasladando dinero. Y que la camioneta, que el dinero con el que compraron la camioneta, podía prestarse al lavado de dinero. Claro. Una camioneta que no costaba más de 40,000 pesos. O sea, para que vean que esto nos puede pasar a todos en la vida diaria, ¿no? Desde un inmueble valioso o medio valioso, que para todos, pues, tu inmueble es lo más valioso que uno puede hacer en esta vida, o un simple carro, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de esta ley, que tienes que ver con quién haces el trato, cómo te garantizas que el dinero que vas a recibir, ya sea por la compraventa del coche, por la compraventa de la casa, por la recepción de una renta, tiene que ser de procedencia lícita. Nos sucedió acá en la ribera de Chapala, de acá de Jalisco, donde un cliente de nosotros dice, oiga, llegó una señorita muy bien puesta, muy bien arreglada, muy guapa, muy educada, y me quiere rentar mis 3 casas que construí. Me ofrece 1 año de renta por adelantado por cada una, me pagan dólares. Pero me pagan efectivo. Y me pagan efectivo. ¿Qué hago, licenciado? Nos consultaron aquí en la oficina. ¿Sabe qué, mi estimado? Le dije, huele a pato, camina como pato, croa como pato, en mi opinión es pato. Claro. Abusado. Mire, es muy bonito recibir dinero, y tanto dinero de un solo jalón, pero si esto llega a ser un problema porque la persona que le va a rentar puede tener nexos ilegales, se va a quedar sin casas, o cuando le va a costar mucho trabajo recuperarlas. Afortunadamente el señor nos hizo caso, aceptó el consejo de sus asesores, y resultó que 7 meses después se acordarán ustedes que hubo mucha violencia aquí en este estado de Jalisco, y dentro de ellas fue que se encontraron una serie de cadáveres en las casas que la señorita había rentado. Y es que lo que tú mencionas es gravísimo, porque cualquiera puede pensar, la ley antilavado no me va a pegar a mí porque pago mis impuestos, porque presento mi declaración anual,
porque tengo un contador que realiza mis conciliaciones bancarias, todo el ingreso que está en mis cuentas son ingresos que ya están declarados. Exacto. No me va a pasar. Sí, o porque creemos que somos un negocio pequeño, ¿verdad? Pero empecemos con las actividades vulnerables, que era una de las preguntas que tú me hacías. Pues empezamos desde los concursos, los sorteos, las rifas, ¿verdad? Que dices, bueno, pues el TEC de Monterrey vende sus boletos para rifar sus casas. Bueno, pues ya será cuestión del TEC de Monterrey, si el dinero con el que hace sus sorteos es lícito o no. Y dices, bueno, pero es que es el TEC de Monterrey. No, podemos hablar desde otros negocios, simplemente la compraventa de la casa, los lotes de autos seminuevos, ¿verdad? Desde ahí cualquiera podemos estar sujetos a un problema de estos, porque cualquiera de nosotros puede comprar un coche seminuevo. Los coches nuevos, los negocios de blindaje, tú dices, bueno, pues yo no necesito un blindaje, o mi trabajo no amerita un blindaje. Bueno, ok, pero el coche con el que vas a blindar el carro se puede prestar al lavado de dinero, ¿verdad? Casas de empeño, que también es una de las actividades vulnerables. Tú vas y depositas tu Rolex. A lo mejor ese reloj es un Rolex que tiene 3 generaciones en tu casa, en tu familia. Te lo dio tu tatarabuelo, pasó a tu abuelo, a tu papá y a ti. Y es un reloj de 150 años que en el mercado vale un dinero, una buena lana, como dicen los chavos. Ándale, que la casa de empeño se abrió con dinero de actividades ilícitas, y empiezan a ver las boletas. A ver, ay, mira, un Rolex de 200,000 pesos. ¿De quién es? Pues de Marco Vélez. A ver, Marco, ven, acredítame con qué compraste este dinero. ¿Tú vas a poder acreditar imagínate, que te lo regaló tu tatarabuelo? Claro. Pues ahí empieza el problema, y es un problema que nos puede afectar a todos. Sí es la ley que el país necesitaba para atacar estas actividades, Marco, porque hemos hablado de actividades que son abiertamente legales, en las que no estamos nosotros involucrados en ningún tipo de actividades ilícitas. Sin embargo, corremos el riesgo que por haber realizado un trato de buena fe con una persona que sí está involucrada en el crimen organizado, podemos tener un problema. ¿Esta es la ley que estas actividades necesitaban, o el trasfondo es otro, no? Mira, se presta a una dualidad. Nosotros consideramos que esta ley se implementó principalmente para atacar el efectivo. Efectivamente, ese es el objetivo principal de la ley, y creemos que se puede cumplir. Lo que creemos que no es la forma es en que todos tenemos obligación de reportar. Así como todos queremos que nos defienda el gobierno federal, nos defienda, nuestros impuestos paguen y todo, creemos que no es la forma. Sentimos que la autoridad se sigue sintiendo rebasada o muy rebasada en materia de recaudación y en materia de fiscalización y de seguimiento a actividades ilícitas. Entonces dice, ¿saben qué? Ahora todos me tienen que reportar a mí y yo sabré a quién les investigo. Punto. Entonces desde ahí empiezan los problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno tiene obligación de reportar todo, y si no lo haces, las multas que están previstas en la ley son bastante serias. Estamos hablando que puede ser un golpe fuerte para el patrimonio de una persona, porque en su actividad no informó de terceras personas que realizaron actividades con él. Efectivamente. Empecemos con tu profesión y la mía. Somos prestadores de servicios. Ya olvidémonos del comercio, que se presta. Simplemente el hecho que venga una persona, una personalidad a las que hemos platicado, ¿verdad?, de actividades ilícitas, te pida una asesoría, te la tome en cuenta y te pague tu consulta. Ya olvidemos una planeación fiscal, olvidemos una estrategia de negocios, olvidemos una constitución de empresas o de sociedades. Simplemente una asesoría en resolución al punto concreto, una asesoría de 1 hora, 2 horas, te pagaron tu asesoría, muchas gracias. Resulta que esa consulta fue materia de una actividad ilícita o fue para encauzar una actividad ilícita, y a ti, ¿quién te asesoró? No, pues Marco Vélez o Edgardo, ¿verdad? Van para adentro, te prestaste. Es más, no avisaste para empezar. Nosotros como prestadores de servicios tenemos la obligación, y esto va para todos los teleauditores que nos estén viendo, que se dedican a la prestación de servicios profesionales, de cualquier tipo, no nomás financieros, legales, contables, fiscales, de cualquier tipo. Que sepamos que es materia de nuestra consulta de una actividad ilícita, tenemos obligación de reportarlo. Si no lo hacemos, empezamos con multas. Y si esa asesoría se prestó a una actividad ilícita concreta, estamos vinculados. Entonces imagínate el trasfondo de la ley. Claro. ¿Va? Claro. Se presta a muchas interpretaciones por parte de la autoridad
que de entrada la autoridad te considera una persona responsable y de ti dependerá probar que no lo eres. Ahí es donde empieza el problema. Y otro de los puntos que veíamos ahí en este artículo 17, que a mí me preocupa también porque es algo que vemos día a día, todos los días, cualquier empresa, nosotros mismos que estamos dentro del área de los servicios, es el tema de los préstamos. También habrá que informar. Sí, pues cuánta gente no vivía de prestar lícitamente. A lo mejor fue una herencia, a lo mejor vendiste tu casa, tenías dos, vendiste una y empezaste a prestar con intereses no usureros, ante notario, con garantías establecidas. Bueno, pues ahora esas actividades son materia de supervisión especializada por parte de esta ley. Y tienes que reportar lo que estés haciendo y pues pobre de ti si no lo haces. Pero además estás hablando de una actividad muy concreta y que es una actividad que estás realizando. Pero las empresas que obtienen créditos normales, habitualmente con los proveedores. Entonces, aquí esa amplitud en esta parte de los préstamos me parece que puede convertirse en una carga administrativa muy fuerte para las empresas, y tú sabes que una carga administrativa es tiempo, y el tiempo para nosotros significa también dinero. Exacto. Definitivamente le impone más cargas al ciudadano para acreditar que uno trabaja lícitamente, y es donde ahí empieza la cuestión de que, bueno, ¿por qué me fiscalizas a mí? Yo pago impuestos, estoy registrado en Hacienda, tengo mi RFC, ¿por qué me castigas más? ¿Por qué no te vas tras los comercios informales? ¿Por qué no te vas tras las personas que sabemos que, o se rumora muy fuerte que empiezan con actividades ilícitas o que generan dinero a través de actividades ilícitas? ¿Por qué no te vas tras de ellos, Hacienda, SAT, Congreso? Claro. Sino que siempre agarran a los que ya están, ¿no? A los cautivos. A los que ya están. Amigos, estamos en Ideología, comentando las ideas. Vamos a un corte comercial, a un anuncio de nuestros patrocinadores. 2 minutos, no le cambien. Está muy interesante la plática con el licenciado Marco Vélez. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra, Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Sociedades Mutualistas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y licenciado Daniel Ibarra Ponce. En esta obra los autores realizan un análisis de la sociedad mutualista bajo la óptica de las regulaciones vigentes de algunos estados de la República Mexicana para conocer las virtudes y los alcances de la constitución de este tipo de asociaciones. Adquiera este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal, reflexiones sobre economías de opción de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona, una obra más de RM Advisors Ediciones. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444.
Amigos, estamos de regreso en Ideología, comentando las ideas. Estamos platicando con el licenciado Marco Vélez Naranjo en una muy interesante plática con respecto a la ley antilavado. Marco, nos has aclarado muchos puntos, nos has dejado pensando sobre todo en este tema de las actividades que son vulnerables, que la misma ley establece que son vulnerables. En días pasados, las grandes cadenas departamentales del país se ampararon. Esas son las grandes cadenas. Conviene a nosotros que tenemos un lote de autos, que realizamos venta de joyería al público en general, ¿conviene ampararnos? Es decir, ¿es un vehículo, el vehículo correcto? Mira, debido a las reformas que tiene nuestra ley de amparo, la asesoría que podríamos dar o la consulta, el consejo que podríamos dar en este momento es que si su negocio está afiliado a alguna cámara o a alguna asociación, trataran de promover su amparo colectivo, que ahora le llamamos amparos colectivos coloquialmente, toda vez que la ley de amparo tuvo reformas. Antes, si tú pedías un amparo por ser comerciante de autos y tú ganabas el amparo, nada más el amparo te protegía a ti. Si tú ya ahora perteneces a una asociación de, no sé, asociación de vehículos usados, AC, y esa asociación solicita el amparo ante nuestras autoridades federales y lo obtienen, para los efectos que se consideren necesarios en el amparo, toda esa asociación podría prestarse a estar protegida. Entonces, sí sería prudente que la asociación, la cámara o el grupo de comerciantes a los cuales puedan pertenecer, o prestadores de servicios o tiendas departamentales, como tú lo comentabas, pertenezcan, se puedan asesorar de manera en que el amparo o el movimiento constitucional que pretenden hacer contra esta ley le sea favorable al gremio, ¿verdad? Muy bien. Entonces sí, si se considera por tu actividad que necesitas una protección federal para los efectos que tu asesor lo disponga o lo crea conveniente o posible, sí es prudente el amparo, para eso existe el amparo. Porque hay actividades, por ejemplo, el campo, de por sí el campo en México ha estado abandonado, ya no existen aquellos subsidios que existían o que estuvieran regulados, como tú lo recordarás, por parte de las entidades gubernamentales. CONASUPO, por ejemplo, era una de estas organizaciones en la que regulaba el precio, etcétera, ¿no? Pero ahora nos encontramos en el campo, que el campo sigue teniendo actividades en efectivo muy fuertes. Pues de hecho yo creo que esas son las actividades que se van a ver más afectadas. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, nuestros estimados y muy respetados agricultores muchas veces nunca te van a expedir una factura por la alpilla de chiles, por la alpilla de aguacates que te vendan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su gremio y su régimen fiscal no les obliga a tener facturas, a tener firmas digitalizadas, a tener cierto tipo de candados o controles que la Secretaría de Hacienda obliga a otro tipo de gremios o de actividades. Entonces eso se va a se va a prestar a que esas personas, un sano comerciante del campo, se vea inmiscuido en problemas serios, porque decir, bueno, pues ¿de dónde sacaste el dinero, verdad? Simplemente pues hablemos de nuestros comerciantes de aquí, de nuestros amigos del mercado de abastos. Tú sabes la cantidad de dinero que se maneja en eso, ¿verdad? Y muchas veces es en efectivo. Todo, yo me imagino, y lo platicaba así con dos clientes del mercado de abastos, son dos clientes que han ido poco a poco entrando dentro de los regímenes fiscales que permiten tener una cuenta bancaria, pagan muy a tiempo sus impuestos, son clientes de nosotros, pero ellos me comentaban, aquí el 90% de la actividad se realiza en efectivo. Y hablar del 90% de efectivo en el mercado de abastos de la zona metropolitana, estamos hablando de millones y millones de pesos que todos los días diarios van y vienen, diarios. De hecho se presta, hay gente que presta dinero ahí con una facilidad y con un interés impresionante. Estoy hablando de intereses del 5% diario. Claro, porque son préstamelo hoy para préstamelo te lo regreso hoy, en 3 días mañana. te lo regreso, claro. ¿verdad? Y con una ganancia X, lícita completamente. Pero, ¿de dónde viene el dinero? El problema es el dinero. Volvemos a lo mismo, los flujos de efectivo. Sí, fíjate que yo platicaba por ahí con compañeros de contadores y nosotros veíamos esta ley desde el punto de vista, obviamente, de la parte de contador, de las pláticas que se han dado en el Colegio de Contadores, en la barra de abogados, en ANADE.
y nosotros comentamos que esta ley sí se extralimitó porque pareciera que es un híbrido entre lo fiscal, entre lo comercial, entre el Código Civil, una serie de lineamientos que, como tú bien dices, sí se puede establecer un amparo a través de un amparo colectivo o de un amparo en el que esté inmiscuido todo el gremio. Pues qué mejor, porque sí, yo sí siento que no era la ley que México necesitaba para combatir estas actividades. Ahora, esto es desde el punto de vista del gobernado, que dice, oye, vengo a pedir justicia a ti, juzgado federal, ¿no? Autoridad federal, para que me concedas el amparo para estas circunstancias. Veremos cuál es la política o cuál es la injerencia que nuestros sabios federales, con qué parámetros van a resolver esos amparos. No podemos negar que la recaudación es de interés nacional. No podemos negar que, no quiero decir que hay actividades que sí lo ameriten o que no lo ameriten, no quiero meterme en ese problema, pero la autoridad, nuestros jueces de amparo, nuestros jueces constitucionales sí van a tener que ser muy delicados en la cuestión, van a tener su apreciación va a tener que ser muy precisa para efectos de decir, concedo el amparo para estos efectos o para no concederlo, ¿verdad? Disullano o nulo completamente. ¿Por qué? Porque ¿cuántas actividades lícitas se van a ver afectadas? Simplemente por los montos. Estamos hablando que en materia de joyas, por ejemplo, una actividad vulnerable, los montos son de 48,000 y tantos, están en salarios mínimos, pero pesos más, pesos menos, son 48,000, ciérralo en 50,000 pesos. Dime, por ejemplo, en nuestro país, un 10 de mayo, nada más un 10 de mayo, ¿cuánto se vende en joyas? Que el relojito, que la cadenita, que la pulserita, que a lo mejor un buen par de aretitos de brillantes. Dime cuánto no se vende en ese día y cuántas de esas ventas van a ser en efectivo. Claro. Y que en Guadalajara la industria joyera es una de las industrias más fuertes, ¿no? El monto para informar con respecto a los vehículos es de 208,000 pesos. Esto, al tener este tope de información y, por otro lado, tener una disminución en la deducción por parte de las modificaciones que se pretenden dar en la ley del impuesto sobre la renta, puede provocar una caída fuertísima en la venta de automóviles, que es una actividad muy fuerte también dentro de la zona metropolitana. Sí, y sobre todo ahorita va a ser muy golpeada. Antes de la reforma, de la entrada en vigor de estas leyes, algunos asesores, algunos clientes que nos brindan su confianza para asesorarlos en materia inmobiliaria, nos estaban diciendo, ¿sabes qué? Yo no sé cómo le vas a hacer, le decían sus clientes, sus potenciales, pero si no me agilizas todo lo necesario para que mi escritura, mi compraventa, todo salga antes de esta fecha, o sea, la entrada en vigor de esta ley, ya no te compro. Primera, pues ya es un foco rojo, ¿no? ¿A quién te está comprando? Pero segunda, imagínate la caída de inmobiliaria que tuvo, sobre todo aquí en Jalisco se notó bastante. La caída inmobiliaria a partir de la entrada en vigor de esta ley. Es decir, ya estamos teniendo efectos negativos en la economía formal por la entrada en vigor de una ley, sobre todo en un momento en el país en el que ya se habla abiertamente de una recesión, de una etapa recesiva. Y volvemos a lo mismo, los montos que maneja la ley para efectos de tú tener obligación como actividad vulnerable de reportar lo que está pasando en tu negocio, son tan estrechos, ¿verdad? Que estoy hablando que un inmueble no mayor a 400 y tantos mil pesos, volvemos a lo mismo, son salarios mínimos, ya tiene obligación de reportarse. Una casa de Infonavit, eso vale. No vas a decir que un empleado, un digno empleado de nuestro sistema de seguridad social y de prestaciones laborales como lo es el Infonavit, va a estar en una actividad una actividad ilícita. Sin embargo, ya tiene que reportar qué está pasando con eso, ¿verdad? El notario, que es uno de los que va a estar más fiscalizado o regulado o supervisado por estas leyes, no te imaginas cómo están batallándole para decir, bueno, ¿cómo cumplo con la ley sin que se me caiga el trabajo, sin que yo incurra en responsabilidad? Ya los colegios de notarios de muchos estados de la República están ya gestionando también la posibilidad de un amparo, ¿verdad? Porque pues todo va sobre de ellos, sobre todo el mercado inmobiliario. Una renta, simplemente una renta. Algunas personas que nos brindan su confianza en este despacho para estar en el gremio del arrendamiento, dicen, licenciado, entonces ahora,
¿a quién le voy a recibir la renta? ¿O cómo voy a identificar a mi inquilino? ¿Cuál es el consejo que me da? Pues, primero los factores externos, ¿no? Oiga, le llega en un Porsche, en un Mercedes-Benz, sin menospreciar o sobrepreciar a nadie, ¿no? Pero le quiere pagar en efectivo, no le quiere dejar fiador porque le va a dejar un año completo de rentas o 2. Bueno, pues desde ahí usted ya tiene que valorar, ¿verdad? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere recibir dinero o quiere seguir conservando su casa para podérsela rentar después? Oye, Marco, pero esto puede provocar una desbancarización de los recursos. Definitivamente. Y entonces vamos a tener un aumento en la venta de cajas fuertes. Imagínate, deja las cajas fuertes. No sé si la autoridad tuvo a bien pensar el cambio de moneda extranjera. ¿Cuántas gentes no vamos a preferir mejor tener el dinero en dólares? De esas actividades que a lo mejor no son ilícitas, porque no vienen de actividades del narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, pero simplemente les va a convenir más tener dólares que pesos, en su colchón, en su caja fuerte, en lo que sea. Acabo de oír ayer o antier un negocio que se publicita en radio que dice, como las empresas gringas que tú llegas, rentas un garage y ahí metes tus cosas, aquí ellos están rentando espacios con seguridad, tus cajas fuertes ya. Dice, a nosotros no nos importa qué meta, nosotros se lo cuidamos. Ese es su eslogan. No, estamos sí, definitivamente en un parteaguas en el país. Las reformas estructurales no han estado funcionando de la manera en que se nos dijo que iban a funcionar. Y bueno, habrá que acercarnos a nuestros amables diputados, Marco. Amigos, estamos en el programa Ideología Comentando las Ideas. Estamos platicando de manera muy interesante sobre la ley antilavado. Vamos a abordar sobre las otras leyes que están correlacionadas con esta ley antilavado. El licenciado Marco Vélez Naranjo está hoy con nosotros. Vamos a un corte, a un mensaje de nuestros patrocinadores. Regresamos en 2 minutos, no le cambien. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Sociedades Mutualistas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y Licenciado Daniel Ibarra Ponce. En esta obra los autores realizan un análisis de la sociedad mutualista bajo la óptica de las regulaciones vigentes de algunos estados de la República Mexicana para conocer las virtudes y los alcances de la constitución de este tipo de asociaciones. Adquiera este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal, reflexiones sobre economías de opción de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona, una obra más de RM Advisors Ediciones. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra, Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693.
Amigos, estamos de regreso en Ideología, comentando las ideas. Estamos con el licenciado Marco Vélez, estamos entrando en el último segmento de nuestro programa y el día de hoy estamos hablando de la ley antilavado. Me comentabas, Marco, a reserva de que quieras tocar otro tema, que hay otras leyes que se correlacionan y que el timing es perfecto, el timing que utiliza el gobierno, lo he venido mencionando, porque aparece la ley antilavado. Las reformas que se pretenden dar en Código Fiscal de la Federación, que son sumamente lesivas, creo yo, para las garantías individuales, y estas otras leyes que ya tenían un antecedente. Sí, mira, la ley antilavado propicia o se conjuga con la expedición de las leyes de extinción de dominio y la de delincuencia organizada. Por delincuencia organizada, la ley define que cuando 3 o más personas se juntan de manera habitual para ejercer actividades ilícitas, ya hay una delincuencia organizada. Entonces, por ahí entra el dicho que dice que tanto peca el que agarra la pata como el que mata la vaca. Entonces, oye, pues yo nomás lo agarré, sí, pero lo agarraste, ¿verdad? Se va a prestar mucho este tipo de leyes a decir, ¿sabes qué? Si no, nosotros creemos esto, en el despacho creemos esto, que a partir de este año que entra se va a ver mucho la diferencia entre el inicio de juicios de tipo fiscal, va a disminuir, y el inicio de juicios por lavado de dinero, extinción de dominio, motivo de recursos de procedencia ilícita, va a incrementarse, porque esto se presta a una, nosotros le decimos en el argot de los abogados, una ley escopetazo. Porque si no pega ley de extinción de dominio, va a pegar ley de lavado de dinero o va a pegar ley de delincuencia organizada. ¿Verdad? ¿Por qué? Por los grandes términos de prescripción que tienen, que son 10 años, a diferencia de nuestra legislación fiscal, que nada más es 5. Y la obligación de ti como ciudadano, como contribuyente o como una persona involucrada en este tipo de problemas, de tener que conservar y reportar lo que estés haciendo durante todo este tiempo. Si yo llego y te compro un reloj fino a ti en joyería, que rebasa los términos o las cantidades que dice la ley, yo tengo obligación como empresa joyera de conservar tu información 10 años. Y si en el año 9 llega las autoridades correspondientes a requerirte, oye, Marco Vélez te compró un reloj, dame la información, y no la tienes, las multas son desde 10,000 pesos hasta 4 millones de pesos. Nomás por el hecho de no tenerla o tenerla y no haberla conservado. Entonces, o te dan por un lado, o te dan por el otro, o te dan por el otro. ¿No? Entonces, cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Sobre todo porque quien vendió el reloj lo adquirió con recursos lícitos, no tuvo un error que fue el no haber conservado la información, porque se le quemó, porque la perdió, porque no lo hizo, porque no estaba enterado, no estaba asesorado de manera correcta. En este sentido, amigos, amigas que nos ven a través de los diferentes canales, hay que acercarse con el asesor correcto, hay que acercarse con los abogados, hay que acercarse con su contador, porque esto que le estaba mencionando nuestro amigo Marco Vélez es sumamente peligroso. Es decir, una persona se puede hacer acreedora a una multa que puede lesionar la salud financiera de su negocio por un error. Por un error o por una omisión. Por eso sí, lo que tú comentas es muy atinado, en el sentido de hacerse llegar de la asesoría adecuada. Definitivamente, ahorita hay que prevenir asesorándonos. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que, porque vamos a pensar en las tiendas departamentales, que llega Marco Vélez y compra el colchón, la recámara, la cabecera, y se le van 100,000 pesos. Y de casualidad va a pagar con efectivo Marco Vélez. Oiga, necesito su identificación. Que a la persona de ese día, de ese turno, se le olvidó pedir la identificación y resulta que la autoridad llega y le pide esa actividad o esa venta concreta. Imagínate en las multas y en los problemas en que se va a meter la tienda departamental por no haber guardado esa información. Claro. ¿Verdad? Imagínate cuántas operaciones hace una tienda departamental al día. ¿Verdad? Y especialmente los días que ya platicamos, 10 de mayo, Navidad,
Las Día famosas del ventas Padre, nocturnas. ¿Cómo se llaman esas ventas que se están muy de moda ahorita? Los outlets. No, las ventas esas de fin de semana de locura, como las que hay en Estados Unidos. Sí, ¿no? Boxing Days. Que Ándale, Boxing Days. Imagínate esas ventas, ese montón de ventas que va a hacer, que no tengan el cuidado de guardar la información necesaria cuando la cantidad o el tamaño de la operación lo amerite, se va a prestar a muchos problemas. Otro punto, Marco. Obtienes la información. ¿Tu empresa está lista para resguardar la información de algún hacker o de alguna filtración? Un país donde tenemos un problema de guardar esa información de manera adecuada. Yo también veo esa parte muy vulnerable porque las bases de datos en este país tienen un mercado específico, que sí es el crimen organizado. Mira, lamentablemente las leyes que se han creado obligan a todas las personas que tienen este tipo de actividades a tener que renovarse o van a entrar en riesgos muy fuertes, ¿no? Simplemente, como tú dices, un comerciante pyme tendrá la capacidad de guardar la información de su clientela al día con día, un responsable para que cuando llegue la autoridad diga, oye, dale a la autoridad lo que pida, y ese responsable debe tener la información al día. Eso va a implicar contratar a una persona, un administrador, un contador, un archivista, un capturista, un buen software o hardware, ¿verdad? ¿Para efectos de qué? De que esa información esté al día, esté bien recopilada y sobre todo bien resguardada. Porque luego si anda circulando tu información a diestra y siniestra, empiezan los problemas de que, oye, pues es mi información privada, ¿por qué la andas dando a circular? ¿Verdad? Y empieza otro tipo de problema, ¿verdad? Entonces sí es una ley que te obliga a estar actualizado, a estar informado sobre todo, y a estar, pues tristemente a la defensiva, ¿no? De qué estás haciendo, con quién lo estás haciendo y qué parámetros debes de hacer para decir, estoy obligado a reportar o no estoy obligado a reportar. De ahí nos metemos a todo lo que hemos platicado en lo que va del segmento, pero sobre todo es indispensable, amigos televidentes, que nos pongamos a hacer conciencia si mis actividades del día con día ameritan una asesoría específica y especializada en materia de impuestos, de asesoría legal, de contratación, de compra o de venta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta ley nos obliga a todos a estar actualizados. Claro. So pena de caer en multas o hasta en penas privativas de la libertad. Porque ese es otro tema. El tema, como tú bien dices, que esto se pueda convertir en un tema penal, se pueda convertir en un tema de privación de la libertad por parte de la autoridad, en tanto se dé la investigación correspondiente por parte de la autoridad. ¿Hay métodos alternativos de justicia para estos casos o tendríamos que irnos a el tema de seguir la justicia de manera normal? Bueno, no podemos dejar de pasar por alto que cuando haya una incursión a un ciudadano por este tipo de circunstancias, primero, antes que nada, tiene que haber una querella, una denuncia formal, y la única facultada para empezar esa investigación es el Ministerio Público. Muy bien. A petición de Hacienda, del SAT o de las unidades de fiscalización, se les llama unidades especializadas, ¿verdad?, contra la delincuencia financiera, que ya por rango constitucional todos los estados de la República deberán de tener para efectos de estar monitoreando las actividades financieras, ¿verdad? Si no empieza por ahí, hay mucha defensa. ¿Por qué? Porque la ley está de tal manera en que la única querella la puede iniciar el Ministerio Público, de ahí se pasa al juzgado y el juzgado ya determina si hay un delito que perseguir o no. ¿Verdad? Eso es muy importante. Esto que nos estás mencionando es muy importante porque entonces no tenemos que dejarnos sorprender. Tú bien sabes que durante un buen tiempo se han estado congelando las cuentas bancarias de los contribuyentes sin haber inclusive un proceso de por medio o que el congelamiento de cuentas venga directamente por parte de un juez, sino que la autoridad solicita a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y pues se congela la cuenta. En este caso también tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. No podemos dejarnos sorprender y recibir un congelamiento de cuentas, por ejemplo, de manera precautoria,
porque la autoridad suponga que nuestra actividad es ilícita? Bueno, ahí ya empezaría la cuestión de cómo empezó la orden de congelamiento, como la conocemos coloquialmente, ¿no? Si empezó a través de un Ministerio Público, el Ministerio Público solicita la orden para efectos de que no se sustraigan los productos materia del delito. Ahí tendríamos que ver los tiempos en que el Ministerio Público esa petición y los tiempos en que se congeló, el caso concreto que tú comentas, la cuenta, para ver si hubo vulneración o violación a nuestras garantías individuales que como ciudadanos todos tenemos, tuteladas por el artículo 14 y 16, que concretamente dicen que nadie se podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus papeles, posesiones o derechos, sino es mediante mandamiento de autoridad competente por escrito, mediante un procedimiento previo al hecho concreto. Entonces, desde ahí ya tendríamos que ver si hay defensa o qué tipo de defensa se va a llevar, si podemos, mediante un amparo, poder desincautar lo que se haya incautado, o tendríamos que seguir todo el proceso penal para probar que lo que se incautó no es materia de una actividad ilícita. Ahí tendríamos que ver el caso concreto. Marco, entramos a la recta final del programa. Un último comentario antes de despedirnos y también me gustaría que nos volvieras a acompañar para continuar platicando de este tema porque es bastante extenso. Sí, definitivamente da para mucho. En una plática tan agradable y tan sencilla como esta no podríamos abarcar todos los temas, pero en cuanto al consejo que uno podría darles, ¿verdad?, a nuestros teleauditores, es simplemente háganse llegar de la mejor asesoría que puedan, dependiendo la actividad que manejen, ¿verdad? No va a ser el mismo tipo de asesoría para un vendedor de autos de coches nuevos, para un vendedor de autos de coches seminuevos, para un vendedor de joyería, para un vendedor de arte, que son de las actividades vulnerables que ahorita se me ocurren, pero igual pues son muchas, son casinos, son casas de empeño, son custodia y guarda de valores, ¿verdad? Son varias, son como 18 actividades vulnerables. Simplemente pues, me vas a decir que un notario ocupa asesoría para ver cómo hace su trabajo. Bueno, pues también lo van a necesitar, claro, ¿verdad? Claro. Que es una actividad vulnerable que va a estar muy vigilada. La inmobiliaria, que es tan específica. ¿Qué vas a vender? ¿Vas a vender a través de fideicomiso? Bueno, pues el fideicomiso también está sujeto a una supervisión muy específica, ¿verdad? Entonces sí tienen que hacerse llegar del consultor o del asesor que conozca su ramo, que conozca su gremio, ¿verdad?, y que tenga el feeling necesario para decir esta actividad es sujeta de estas necesidades. Claro. ¿Verdad? Marco, muchísimas gracias. Amigos, estamos en Ideología comentando las ideas. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Rodrigo Medina. Hasta la próxima.